Saludos y bienvenidos una vez más a este su programa A Partir de Ahora. Hoy con nosotros se encuentra el vicepresidente ejecutivo de Azonahores, Andrés Marrancini. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a los amables televidentes que nos miran y nos escuchan. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienes una actividad luego de aquí, así que preguntarte, el turismo, ¿cómo está? ¿Crees que ahora con la pandemia y los esfuerzos que están haciendo ustedes, el gobierno, el Ministerio de Turismo, puedan lograr esa recuperación, que estemos a niveles de años anteriores? Bueno, yo pienso que nosotros reconocemos que el tipo de actividad que es la actividad turística definitivamente presenta retos que derivan de lo que es una pandemia. Y siempre estuvimos muy claros en el proceso de recuperación y cómo nos íbamos a ir reintegrando a la economía. Yo pienso que los fundamentos de la industria turística, en particular de la industria turística dominicana, están ahí para responder, para ser resilientes y para recuperarse. Obviamente la recuperación va en varias líneas, ¿no? Nosotros vamos recuperando un poco de volumen de movimiento. Obviamente estamos en un escenario compitiendo por un pequeño grupo de turistas y eso hace que entonces las tarifas no necesariamente sean las adecuadas o las que alguna vez tuvimos. Por ende hay que separar un poco lo que es el movimiento del movimiento adecuado. O sea, ¿no? La tasa de ocupación tiene que ir acompañada de una tarifa adecuada que permite que las operaciones sean por lo menos en balance o con retornos adecuados que permitan reinversión. Yo pienso que de los indicios más importantes que nosotros estamos viendo ahora es que el primer trimestre de este año es probablemente el primer trimestre de mayor volumen de inversión extranjera directa, que no tiene que ver tanto con la recuperación del volumen ya existente, sino con la expectativa del mercado y de los actores del mercado de lo que será la recuperación en el futuro de República Dominicana. Yo creo que ese es vamos a decir que para mí es la información más importante y más cuando la comparo con qué ocurre con los competidores de nosotros del Caribe, que no están teniendo los mismos niveles de inversión extranjera directa que nosotros en estos meses. El ministro de Turismo recientemente, y donde ustedes estuvieron presentes, anunciaron unos 119 proyectos en unas 10 provincias para este mes. Sí. Y estos proyectos, ¿dónde están? Son 10 provincias, pero ¿cuál es su inversión? ¿Qué novedoso nos traería? Bueno, lo que son realmente autorizaciones del Consejo de Fomento Turístico. Okay. No son proyectos en ejecución como tal, sino son proyectos que están en su proceso de formulación, en etapas distintas de su momento. Obviamente ustedes ven siempre los momentos cumbre cuando ocurren los picazos. Hay muchas cosas que deben de pasar antes de que se llegue ahí, pero dentro de su proceso de inicio está todo el programa de permisología, que es antes a la autorización de Confotur. Y en el Confotur empieza ya lo que es el programa de inversión. Entonces vamos a decir que es el banderazo desde el punto de vista fiscal de poder iniciar el programa de inversión. Y obviamente eso puede ir de diferentes ámbitos, pero no te preciso el monto global de la inversión, pero sí que está distribuido, bastante distribuido, obviamente el peso mayor en el este, con la integración del destino Miches. Que está acaparando un peso importante de las inversiones nuevas que se están haciendo. Se había anunciado con el tema de recuperar el turismo con la pandemia, de un proyecto de incentivo al turismo. ¿Qué ha pasado? Se dijo que iban a tratar de poder poner tarifas que el dominicano pudiera ir a estos grandes hoteles. ¿Cuál fue el resultado? Sí, no, la ocupación hoy día incluso ya con un volumen de más de 400,000 visitantes, todavía la ocupación del étnico supera el 40% en promedio del mes, o sea que es bastante importante. En el pasado era por debajo del 10%, o sea que el programa ha funcionado, las tarifas todavía están en niveles que permiten, ¿no?, que todo el mundo lo disfrute y esperamos que continúe el dominicano participando de la hotelería dominicana. ¿De obviamente cuánto estamos hablando el porcentaje de turismo interno? Es casi un 40%, por ahí anda, entre un 35 y un 40 actualmente. Es decir, que sí está funcionando. Sí, no, y en el momento en que se implementó el programa, que iba no solo acompañado de tarifas, sino que iba acompañado de un financiamiento, llegó a ser mucho más importante que eso. Obviamente la participación de turistas de fuera era mucho menor en ese momento, pero sirvió evidentemente como un catalizador para arrancar la máquina, ¿no? Siempre se ha dicho que el dominicano
se le es difícil hacer esta clase de turismo, pagar el precio por estos grandes hoteles. Entonces, este programa ha servido, pudiera seguir implementándose. Creo que Ocurra. se va a hacer una segunda etapa del mismo con apoyo de las estructuras financieras a través de las agencias de viajes locales. Y se está trabajando en eso, o sea que yo entiendo que va a continuar, obviamente no en el formato inicial, pero irá evolucionando, porque sí, primero el cliente dominicano ha encontrado que son espacios que puede ir, que quizá por no conocerlo, no sentirse cómodo, porque siempre lo desconocido, ¿no? Pero la verdad que les ha gustado muchísimo y la mayoría repiten. De visitar estos. Claro, sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo puedes decir tú que está el turismo actualmente? Bueno, yo pienso que nosotros estamos en una buena posición comparado con otros destinos. Tenemos la suerte que nuestro principal mercado está bastante activo, que es Estados Unidos. Yo creo que damos un paso importante, cualitativo en el programa de recuperación con la integración del mercado canadiense, que ya empieza a viajar este mes. Ellos representan casi 1 millón de visitantes a la República Dominicana. Nosotros hemos superado, creo que estamos cerca de los 2 millones de visitantes ya a la fecha. Nosotros nos colocamos una meta inicial el año pasado de que en el 21 íbamos a recibir 4 millones de visitantes. Yo creo que lo podemos superar con la integración de Canadá ahora. Evidentemente que depende de la evolución de la situación de la pandemia, porque no es tanto yo estar disponible en República Dominicana y tener en control el tema de la pandemia, sino también qué pasa con los países emisores de donde originan los turistas que vienen aquí, que también tiene mucho que ver con las restricciones que puedan imponerse y las variables que se puedan presentar. Con este esquema de pandemia hemos aprendido a no proyectar como lo hacíamos antes, que podíamos proyectar casi un año entero de movimiento económico en el mundo turístico, y esa no es nuestra realidad hoy día. Bien, se ha hecho, hemos visto que últimamente las personas están optando por hacer una clase de turismo más ecoturístico, alquilan también viviendas en las montañas. ¿Eso no ha significado un reto para los grandes hoteles? ¿Qué cosas nuevas, innovadoras pueden implementar para atraer a esos turistas que quieren hacer un turismo un poquito más conocedor del país? ¿Qué hacen ustedes con esto? ¿Han pensado? No, bueno, siempre el destino República Dominicana se vende en función a los atributos que tiene cada región. En volumen siempre irán a las 92.000 habitaciones que tienen estructuras hoteleras y que están conectadas en el esquema de mercadeo y promoción fuera de República Dominicana. Ese esquema de vivienda, obviamente en la pandemia fue muy favorecido. Nosotros vimos un crecimiento importante en el segmento de segunda vivienda, de gente comprando su segunda casa y gente alquilando por largo periodo de tiempo residencia. Obviamente la dinámica de la pandemia llamaba a que la gente se aislara, no entrara en contacto con mucha gente, y evidentemente ese tipo de producto ha resultado ser atractivo. Sin embargo, nosotros hemos logrado vender la idea de que podemos operar en el marco de la pandemia. En los hoteles nosotros tenemos un índice de contagio por debajo del 1.5%. O sea que nosotros tenemos los que nos están visitando y el contagio, o sea, la gente que ha salido positivo es menos de un 1.5%, y los contagios a nuestros empleados o nuestros empleados contagiando también por debajo de 1.5%. O sea que nosotros lo hemos hecho bien y hemos visto, y obviamente el cliente reacciona al hecho de que se siente cómodo en las estructuras hoteleras y cómo se les está prestando el servicio. O sea que eso va evolucionando. Obviamente el turista cambia y busca cosas distintas, y la estrategia de cada promotor de proyecto va dirigida a esos mercados. O sea, nosotros como país hacemos una promoción segmentada por actividad, por región y como República Dominicana en sentido general. Obviamente donde mayor nivel de comunicación aérea tienes y mayor nivel de habitaciones tiene, una combinación que te dirá que el mayor número de personas irá a donde está esa estructura conectada. Porque evidentemente uno dice siempre, bueno, que se desarrolle Barahona. Bueno, Barahona tiene 300 habitaciones como mucho, con todo y casa. Siempre podrán ir 300 familias o 300 parejas a esa actividad solamente. Entonces solo será una rotación de 7 días o de 5 días por 300
familias o 300 parejas, como lo quieran determinar. Entonces, en el caso de donde hayan 1000 habitaciones, ocurrirá por 1000 habitaciones, 2.5 es el promedio de ocupación por persona, 2.5 personas, y eso te dará el número. Entonces, tiene mucho que ver con el volumen de disponibilidad, que te permitirá un mayor movimiento o no dentro de cada uno de los destinos. Bien, vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando con Andrés Marrancini acerca del turismo. Estamos de regreso conversando con Andrés Marrancini de Azonadores. Andrés, hablabas del poco contagio que han tenido en el sector. Háblame de a qué le atribuyes esto, al proceso de vacunación que ha tenido el país, que han tenido ustedes en los hoteles, los empleados, a las medidas que han tomado. Bueno, para nadie es un secreto que lo que nosotros hemos hecho en el sector hotelero, nosotros tenemos casi el 90% nosotros tenemos ya más de 100.000 personas vacunadas y tenemos cerca de 75.000 personas ya con segunda dosis de nuestros colaboradores. Eso obviamente juega un rol. Evidentemente nosotros tenemos la suerte de que hacemos las pruebas para la salida de los que van a Estados Unidos. Nosotros hemos aplicado más de 1.200.000 pruebas y de esas 1.200.000 pruebas nosotros hemos tenido un nivel de positividad alrededor de un 1%, que es un número muy bajito. Obviamente, no es que se hace trampa ni nada por el estilo, es que el que viaja en salud. Normalmente alguien que está enfermo no viaja, por ende el número es menor, tendría que ser alguien asintomático o alguien que esté incubando o alguien que se contagie aquí. Y por la franja de tiempo que pasan en República Dominicana, realmente no evidencia una positividad en República Dominicana. Y como te dije, en el esquema de operación que tienen los hoteles, la verdad es que es un ambiente bastante seguro. Por eso es que nosotros decimos que en el turismo no... En un país donde la transmisión comunitaria está en los niveles que está en República Dominicana, el turismo no es el factor que determina la positividad, y el reflejo de eso es que las zonas turísticas no responden a los mismos niveles de positividad. Hay mucha gente que dice que cerremos el turismo y eso, en ese sentido, obviamente que lo más cómodo es cerrarnos. Pero lo que hemos entendido en todo este año y tanto que tenemos en esto es que el coronavirus será parte de la vida cotidiana del ser humano en los próximos años, y hay que aprender a lidiar y a colaborar con eso. Nosotros entendimos el mensaje del tema de la vacunación como sector y nos abocamos a eso con furia. Y realmente la respuesta de nuestros colaboradores ha sido extraordinaria. El número de empleados que no ha querido vacunarse por razones o que están en embarazo o por razones personales ha sido muy mínimo. Han entendido el tema, y no solo eso, sino que han estimulado a sus familiares que también pasen por el proceso de vacunación. Y a nosotros nos ha ido muy bien. Por eso hoy la Altagracia supera el porcentaje mínimo para tener total apertura. Y no tiene que ver con Higüey como tal, tiene mucho más peso que ver con el área turística, claro que sí. Vaya, y en cuanto a los empleados, sabemos que el sector turístico ha sido afectado por la pandemia, y muchos trabajadores estuvieron suspendidos, perdieron empleos. ¿Cómo están ustedes ahora mismo? Bien, obviamente ha habido algún nivel de destrucción de empleo porque continuamos con un porcentaje de habitaciones cerradas. Nosotros estamos autorizados a operar a partir de esta semana en un 80% de capacidad. En el marco de la desescalada estábamos restringidos a un 70%. Obviamente hay hoteles que dependen de mercados distintos a los Estados Unidos que permanecen cerrados, y nosotros tenemos que tener operacional algunas 65.000 habitaciones del parque de cerca de 90.000, o sea que estamos ahí cerca de un 60%. Iremos abriendo más según avance y se acerque la temporada alta. Y ahora con la integración de Canadá entiendo que van a ir aperturando, y obviamente en la medida en que se aperturan habitaciones tiene un impacto directo en la reactivación de mano de obra calificada que ha trabajado con nosotros y colaborado con nosotros. Se ha hecho un esfuerzo, obviamente, de tratar de retener la mayor cantidad de talento que ya tiene experiencia, pero obviamente las circunstancias no lo permiten. Yo creo que hemos mantenido mucho para las circunstancias.
Nosotros el otro día estuvimos revisando estadísticas de empleo y andaban cerca de 130.000, 140.000 personas ya reintegradas y de unos 180.000 de la parte hotelera solamente. O sea que no está mal, no está mal. Tienes escenarios como los de los restaurantes, que tienen mucho que ver con los horarios. Nosotros en un momento determinado, cuando le dieron el horario adicional hasta las 11 de la noche, inmediatamente se integró un turno y se reactivaron casi 4.000 personas, o sea, solamente con la integración de un turno de trabajo adicional. Las circunstancias son las que van determinando. Nosotros hemos hecho todo lo posible de retener el talento, incluso la suspensión, que si bien es una herramienta conveniente, la verdad que es difícil el tema de suspender, reintegrar, entonces mucha gente ha tomado la decisión de mantenerlos y no suspenderlos para estar preparado para cuando las decisiones se fueran tomando de reapertura. Y eso ha ocurrido con muchos de los restaurantes, aunque han pasado los restaurantes realmente un viacrucis, realmente ha sido muy difícil para ellos todo este proceso y ojalá cuenten con el respaldo de la población, que los siga visitando, apoyando, pidiéndole por delivery si no pueden ir y el gobierno se ha portado bien, o sea, el gobierno ha hecho, obviamente uno entiende que es difícil el tema, pero los restaurantes realmente no era el problema. Hay restaurantes que no se portan bien, no todos se portan bien, pero la mayoría de los restaurantes asociados a Zona Ore hicieron su trabajo bien hecho, la mayoría de sus empleados estaban vacunados. La aglomeración en masa no estaba ocurriendo en los restaurantes formales, estaba ocurriendo en otras modalidades, estaba ocurriendo en el transporte colectivo, estaba ocurriendo en los barrios en otro formato, que no estaban respetando las reglas. Yo creo que a ellos se le cargó pesado, pero es entendible que son parte de la dinámica que facilitan interacción entre personas. Pero igual, el índice de contagio con los empleados, que sería un reflejo de contagio importante, ha sido muy bajito. Ha sido muy bajito. Estos restaurantes asociados a ustedes, ¿algunos quebraron por esta situación? Bueno, de los asociados a nosotros, todos están yo creo que 2 solamente. ¿De cuántos? Me parece que son grupos de restaurantes. Nosotros debemos tener algunos 60, 70 restaurantes, pero sabemos 2 de un grupo importante que mantiene restaurantes abiertos, o sea, simplemente son decisiones que tomaron. Obviamente hay dificultades, y hablo de restaurantes, no hablo de bares ni de discotecas, que tienen otra dinámica, ¿no?, de interacción con el público. Pero la verdad es que están en dificultad económica, se ha buscado la manera el gobierno nos ha dado ayuda con facilidades económicas, temas fiscales, algunas cosas se han logrado, otras cosas estamos en proceso, pero no ha sido fácil, y por eso el público tiene que salir a apoyarlos, ¿no?, y reconocer el sacrificio lo que ha sido este año y medio para ese negocio, que es muy difícil. Mencionaste los bares, las discotecas, ¿qué ha pasado con ellos? Yo no forman parte de la membresía de Zona Ore, por eso te digo que es una dinámica distinta. Y obviamente el negocio nocturno con la bebida de alcohol y eso siempre fue la preocupación de las autoridades de salud. Pero la verdad que no tengo información con respecto a su proceso, su programa de apertura y cómo van. Pero por la modalidad del negocio, igual que de los restaurantes, no debe de ser fácil tampoco ser propietario o operador de ese tipo de negocio por la dinámica de la pandemia, ¿no? ¿Qué esfuerzo más crees que se puede hacer para poder recuperarnos a niveles anteriores, antes de la pandemia? Bueno, en materia turística, seguir trabajando en el tema de la promoción, seguir trabajando en el área diplomática, la interacción, protegiendo las rutas aéreas que tenemos, siendo coherentes en los mensajes que se mandan a los mercados, o sea, las decisiones que se toman a nivel oficial, que sean decisiones comunicadas de manera efectiva, consideradas con los mercados que estamos afectando. Y si hacemos eso, seguiremos en el camino de la recuperación. ¿Crees que ha sido adecuada estas medidas anunciadas por el presidente? Bueno, casi todas las medidas que se han anunciado que afectan al sector turístico, para suerte nuestra, han sido debidamente comunicadas y comentadas con nosotros. O sea que hemos estado preparados para de tomadas las medidas, poderlas implementar, estemos o no a gusto con las medidas. Claro. Vamos a una pausa y regresamos hablando del turismo en República Dominicana.
Continuamos conversando con Andrés Marrancini acerca de la recuperación del turismo en República Dominicana. Andrés, hoy se está hablando, debatiendo acerca de los salarios. El salario en el sector turístico, ¿cómo está? ¿Pretenden también hacer aumentos salariales? ¿Crees que es posible? Bueno, nosotros tenemos, para suerte nuestra, hemos tenido siempre una relación abierta y de mucha comunicación con el liderazgo sindical de nuestros trabajadores. La realidad es que obviamente nosotros estamos en una circunstancia especial con respecto a los otros sectores. Yo creo que eso lo reconocen ellos, lo reconoce el Ministerio de Trabajo. En el orden de las negociaciones salariales le corresponde al área no sectorizada, que es la mayoría de la economía, que es lo que se está conversando en estos días. Luego le corresponde al sector zona franca y por último le corresponde al sector nuestro, que inicia en agosto la interacción con respecto a ese tema. Yo espero que no sea, como siempre, nunca ha sido traumática en nuestro sector la interacción con respecto a eso. Y sí, yo entiendo que en algún formato reconocemos la necesidad de que ha pasado un tiempo con respecto a los salarios. El tema es la capacidad real de los negocios de remontar la recuperación y afrontar un aumento en ese formato. Creo que ahí estará un poco centrada la discusión con ellos. Yo la verdad que no he levantado todavía vamos a decir que a nivel de la membresía de azonadores de su posición con respecto a la posibilidad que tengan de afrontar un posible aumento salarial. Pero evidentemente cuando ocurre un aumento salarial en el no sectorizado, probablemente tiene la tendencia de afectar en algún formato, aunque no en porcentajes iguales, porque hay industria que le ha ido muy bien durante la pandemia, hay industria que ha destruido mucho valor en las empresas y las capacidades no son iguales. Entonces, en el caso nuestro, para nadie es un secreto que el sector turístico de restauración ha sido uno de los más afectados en la pandemia y los trabajadores lo saben. Y yo creo que la conversación irá por ahí. Creo que nosotros hemos trabajado demasiado juntos en todo este proceso, en tratando de salvar empleo, de salvar empresas, que no creo que sea difícil entender un proceso que permita ser justo con los colaboradores, pero permitir que las empresas avancen. ¿Cree que se podría llegar a un acuerdo entonces con los...? Nosotros históricamente llegamos a la mesa siempre con el acuerdo. Acuerdo. Todavía no hemos tenido problemas. Pero se podría, ¿cómo consideras personalmente, se podría hacer un reajuste salarial? Yo no he hecho el levantamiento todavía. Normalmente nosotros lo hacemos después de que culmina, el primer proceso de negociación no sectorizada. Nosotros normalmente hacemos un proceso de consulta que debe de ocurrir en la próxima semana y ese es el primer insumo que llevamos a la reunión cuando nos convoca el comité de salario. O sea que eso no lo hemos levantado todavía. Pero es lógico, han pasado 2 años, siempre toca revisión dentro de 2 años, pero la revisión no implica aumento, que mucha gente entiende que porque la ley manda a la revisión, no es a un aumento que manda la ley, es a revisar. Y nosotros estamos en una situación especial, que no es la usual, y eso tiene que formar parte de la discusión. Claro que sí, pero insisto en la pregunta porque sabemos también que la situación no ha sido fácil económicamente para los trabajadores, la canasta básica que va en aumento. ¿Estás preparado para quizás en el sector puedan decir, bueno, lo necesitamos? Sí, pero es lo que te digo, es de doble vía. Igual los trabajadores saben las circunstancias de las empresas. O sea que no creo que sea difícil lograr un entendimiento en nuestro sector y la comprensión de que es un sector que ha sido muy afectado. Yo no veo problema en que tengamos una discusión que produzca resultados de satisfacción para ambos, pero definitivamente no. El tema es que primero, o sea, subo el sueldo y se muere la empresa o salvo la empresa para garantizar el empleo más adelante. O sea, tiene que haber un balance. Entiendo. ¿Cómo consideras el apoyo del Ministerio de Turismo a esta situación? Bueno, nosotros tenemos muy buena comunicación con el Ministerio, el equipo técnico que está ahí, siempre la tenemos, siempre hemos tenido una buena comunicación con el Ministerio. El ministro Collado ha sido muy colaborador en las iniciativas que nosotros hemos tenido sobre la mesa. Igual nosotros lo hemos apoyado en muchas de las iniciativas que tiene. Obviamente él tiene una agenda combinada, ¿no? Desde el punto de vista de los destinos, de todo el tema ya gubernamental, ¿no? Nosotros tenemos una agenda evidentemente empresarial y creo que compartimos muchas de las preocupaciones y vamos trabajando juntos hacia la recuperación. Bien, ahora que dices preocupación,
¿Cuáles serían estos retos para el turismo de ahora en adelante? ¿Qué les preocupa a ustedes? Bueno, ya cuando se empiezan a incorporar todos los destinos que compiten con nosotros, siempre es importante considerar el efecto, ya que se van a integrar nuevas reglas de viajes internacionales y ese tipo de cosas. Bueno, estar adelante, continuar con los trabajos diplomáticos, de tener la información a tiempo para garantizar las respuestas adecuadas a cada uno de los retos que se nos vayan presentando en los próximos años. Perfecto. Andrés, gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por siempre estar atentos a partir de ahora.